Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy es martes 12 de septiembre de 2023, comenzamos la vuelta siempre de la mano de nuestro don Javier por ayudar tanto en el canal. Bueno, pues aquí tenemos la Torre B, ya sabéis que empezamos siempre por el mismo sitio y tenéis las aplicaciones que te pagan por andar. Es que hay niños jugando aquí, claro, pues no puedo decirle de que no grite, así que lo siento. Hay aplicaciones que te pagan por andar. WeWard y Macadam. Ahí a la derecha veíamos más bien el desmontaje de la grúa torre aquí en Concha Espina, en el fondo sur. Ahí hemos visto como poco a poco también van despejando toda esta zona de material. El domingo tenemos partidazo aquí contra la Real Sociedad. Ese partido que se cambió del sábado a las 4:15 al domingo. Ahí vemos esa especie de lavadoras que han traído al Santiago Bernabéu. Vamos a ir directamente al otro lado, nos vamos a la Torre C. Ahí tenemos una de las grúas que están trabajando en la parte central de la fachada, que así va quedando con esas lamas que tienen que ir cambiando el ángulo. Ahí podemos ver la Torre C, falta por cerrar ese hueco, plataformas de tijera, muchísimo material, y también a la derecha esa carretilla. Vamos a ver los avances en el fondo norte y Rafael Salgado. Tiene pinta de que están empezando a colocar ya las lamas en el hueco más cercano a la Torre D. Ya vimos como había un montón de lamas acopiadas en el suelo de Rafael Salgado, así que es el momento, is the moment, como dirían los ingleses, de colocar y cerrar todos esos huecos. Al igual que estamos viendo en la Torre C, como hay lamas preparadas para subir a este que tenemos en pantalla, donde pues faltan por colocar nexos en la parte de la izquierda. En la parte de la derecha ya están totalmente colocados. De momento, lo que decía, toca colocar nexos en esa guía de la izquierda, al igual que también cerrar la parte inferior de la esquina de la curva de la Torre C. Ahí vemos trabajos en el Skywalk. Sí, Skywalk, ahí están los andamios colocados. Esa es la zona que vemos ahora desde la Torre D, que ahora veremos cómo están colocando esas lamas ya en ese hueco más cercano. Y ahí tenemos la parte inferior de la fachada, ya con las lamas sin los adhesivos protectores, todas esas lamas también acopiadas en el suelo de Rafael Salgado para ir cerrando los huecos, como decíamos, los accesos que poco a poco vemos cómo siguen preparándolos para este fin de semana. A partir del miércoles, jueves, en el exterior pues poco movimiento va a haber, sobre todo en el interior, con la salida de nuevo de esas bandejas y el césped retráctil. Ahí vemos efectivamente cómo están colocando las lamas en este hueco de la Torre D. Aquí esta imagen mucho mejor. Están empezando con el lado izquierdo, como hicieron también en el hueco de la Torre B. Y ahí vemos cómo estos días pues básicamente van a estar haciendo estos trabajos en toda esta zona. Pasamos ya al lateral este, antes con otra imagen también, otra perspectiva de esas lamas que están colocando en ese hueco, y vamos a ver cómo va el desmontaje de la grúa torre en el otro lado y también qué avances tenemos en el lateral este. Ahí podemos ver cómo llega nuevo material en la parte norte del lateral este. Mirad cómo va quedando la Torre D con esas hojas en vertical que han ido colocando y que queda preciosa tanto en la parte inferior como en la parte superior. Ahí vemos cómo está operando ahora mismo una plataforma en esa zona. Ya sabes, descárgate esas aplicaciones que te pagan por andar, Macadam y WeWard. Te lo dejo en la cajita de la descripción, y muy importante, canjear los pasos todos los días antes de las 23:59. Aquí tenemos la parte central, esta zona del palco de honor, acceso al palco de honor. Hemos visto estos días cómo seguían colocando e instalando ese material previo a las pantallas que tienen que colocar. Y estas son las estructuras del lado norte, donde vimos cómo quitaban esos carteles provisionales, esos carteles temporales de acceso al interior en día de partido. Y vemos muchísimas plataformas de tijera, plataformas articuladas que están trabajando también en todas esas estructuras. Disculpadme si no se escucha muy bien, es que ahora mismo hay mucho viento en esta zona. Así que todo por traeros estas preciosas imágenes del Santiago Bernabéu. Otra perspectiva también de estas plataformas de tijera que están trabajando en toda esta zona. Mirad cómo está quedando. Tiene pinta de que para este partido
vamos a tener toda esta zona totalmente encendida y operativa. Y bueno, pues otra de las novedades que tenemos esta semana es el desmontaje de la grúa torre que está en Concha Espina, la penúltima que queda en la obra. Ya la única que quedaría sería la del fondo norte, ahí en Rafael Salgado, y ahí tenemos cómo van quitando las secciones, esos módulos del plumín que forman esa grúa torre, que ya parece que desmontando esta grúa pues han terminado con toda esa parte de la cubierta con las lamas, así que a ver si llega el día de partido y podemos ver cómo va quedando esa parte de la cubierta. Ahí vemos a los pedazos de cracks en esa plataforma de la grúa torre. Nos acercamos un poquito a la valla, vemos cómo van desmontando y lo van acopiando en este lugar. Muy importante que no todo el mundo pueda pasar por esta zona, corren riesgo de que se le caiga un plumín en la cabeza, así que mejor no pases por ahí. Diversas grúas, a la derecha tenemos el lateral este, ahí lo podemos ver, precioso lateral este, me ha faltado esa puntilla. Y seguimos viendo el desmontaje de la grúa torre, que la verdad que pues me impactó bastante verlo el otro día, porque ya solamente faltaría una por desmontar, que es la del fondo norte. Ahí vemos cómo esta grúa está girando. Una vez que ha descargado esa sección de la grúa torre, pues lo ha dejado en el suelo y procede a volver para la grúa torre a seguir desmontando todos esos módulos de la misma. Imágenes espectaculares. Precisamente ayer subo un vídeo de las alturas explicando que ya queda muy poquito de función de estas grúas torre, y justo ayer lunes nos encontramos con la novedad de que están desmontando esta del fondo sur. Otra perspectiva también desde la calle de justo enfrente de la torre A. Ahí podemos ver cómo va a coger otro módulo de la grúa torre, que la tenemos ahora mismo a la izquierda. Esto ya sabéis que es fácil, en 2 o 3 días prácticamente lo tienen todo desmontado. Hay que hacer maravillas como está haciendo este pedazo de crack. Así que nos vamos hacia adentro. Bienvenidos un día más al interior, bienvenidos a mi canal hoy martes 12 de septiembre. Este interior del Santiago Bernabéu que hemos visto en estos últimos días cómo estaban imprimando y pintando esos 3 sectores del fondo norte. Ya están colocando asientos, como estamos observando, ahora lo veremos mucho mejor. Y ahí vemos toda la parte del fondo norte. Ahí lo podemos ver cómo siguen ultimando, cómo siguen con esos remates finales de esa línea de palcos que hay entre el tercer y cuarto anfiteatro. Aquí ya vimos personas que contrataron esos servicios, esas concesiones, y por lo tanto, pues lo que decimos, ya están haciendo los acabados finales, al igual que también en la zona del fondo sur. Hay gente que se ha metido aquí al agua y pues como está muy fría, está gritando, claro que sí. También vemos los trabajos en la parte del fondo norte con el lateral este, esta esquina, que mirad cómo avanza. Ya parece otra cosa, ya parece otra cosa. Ahí tenemos la parte del restaurante panorámico. Hemos visto cómo colocaban de nuevo esos andamios para terminar de trabajar con los paneles definitivos, como han hecho en la parte de la UCO y la UCI. Es por eso que se ha inaugurado antes esa estructura, porque es más importante que un restaurante panorámico. Bueno, ahí vemos cómo siguen trabajando en esas escaleras del primer anfiteatro esquina del fondo norte con el lateral este. A ver cuándo empiezan a colocar esa iluminación en los pasillos. Ahí podemos ver también las pantallas, esos paños que van subiendo a la estructura del videomarcador 360 del lateral oeste. Ahora veremos cómo va quedando. Y ahí tenemos esas grúas que, como hemos dicho antes, están trabajando en la parte de la estructura del fondo norte con el lateral este, que va quedando muy, pero que muy bien. Ahí a la izquierda estamos viendo cómo ya en la zona de la vista panorámica del tour pues nos han tenido que reubicar de nuevo para pues quitar los asientos y colocar los nuevos, como han hecho en estos sectores en estos últimos días. Ya sabéis que de momento pues esa parte de la grada no se reformará hasta el verano que viene, sí, después de la inauguración, lo sé. Pero bueno, ahora de momento pues se están procediendo a cambiar esos asientos que tocaba cambiar. Siguen los trabajos en la zona del palco de honor, hemos visto cómo quitaban esa estructura y a finales de semana veremos cómo va quedando toda esa zona.
Ahí podemos ver la parte de tribuna, esa parte de la grada baja y grada alta, que aún no se han cambiado los asientos, y poco más que comentar en el lateral este, aunque lo saquemos todos los días. Imagino que seguirán con los remates finales, ya aún habiendo colocado todos esos nuevos asientos, también habiendo colocado esas nuevas barandillas, mamparas y demás localidades en toda esa zona. Iremos viendo también durante todos estos días si van haciendo algún trabajo y lo plasmamos aquí en el canal. Bueno, nos vamos al lado sur del Santiago Bernabéu, ahí nos vamos a la estructura del videomarcador del fondo sur, donde hemos visto que pues básicamente siguen colocando más piezas para seguir formando y configurando esa estructura. Esperemos que para noviembre, octubre más o menos, esté todo el videomarcador completamente listo y ya totalmente operativo. Ahí podemos ver un paneo de izquierda a derecha para que veáis cómo va quedando, y lo que decíamos antes, la estructura del fondo sur con el lateral este. Acercamos un poquito la mirada, nos podemos hacer una idea de cómo va quedando. Ya sabéis que esa esquina es la más rezagada, la más retrasada, y por lo tanto hay que tener un poquito de paciencia. Ahí tenemos también los trabajos entre el tercer y cuarto anfiteatro, en esa línea de palcos. Ya sabéis que no estuvo operativa para el partido contra el Getafe, y veremos a ver ahora para el partido contra la Real Sociedad. Las mamparas colocadas en la parte superior, las mamparas en vertical también colocadas, y veremos a ver cuando terminan de instalar los muebles, las televisiones, todo el mobiliario para el interior de esas estructuras. Segundo anfiteatro, ninguna novedad, y aquí podemos ver cómo han ido colocando los nuevos asientos en esas terrazas de la línea de palcos entre el primer y segundo anfiteatro. Bueno, bien, ¿eh? Teníamos hasta la esquina del fondo sur con el lateral oeste, y ya podemos ver en todo este primer anfiteatro del fondo sur cómo han colocado esos nuevos asientos VIP en la zona de las terrazas. Grada baja y grada alta del fondo sur sin novedad. Faltan por retirar esos antiguos asientos de la zona de tribuna para dar lugar a los nuevos asientos. Nada más importante que decir en toda esa zona, y ahí tenemos pues lo que viene siendo el desmontaje de la grúa torre del fondo sur. Imagino que mañana ya tendremos todo prácticamente desmontado. Así es como avanza ese trabajo. Y aquí lo que decíamos antes, vamos a enseñar cómo va quedando el videomarcador 360 con esas nuevas pantallas en el lateral oeste. Vamos subiendo poquito a poquito para no marear a la gente, y ahí vemos cómo han ido configurando todas esas nuevas pantallas. Ahora están colocando en esa zona ya más cercana al fondo sur, y así es como va quedando. Esta imagen está muy bien porque podemos ver cómo han ido colocando todas esas pantallas y por lo tanto cómo han ido completando todo ese sector, que la verdad que está quedando muy bien, y ojalá poder ver otra perspectiva desde el lado opuesto, desde el lateral este. También vamos a ver y a estar muy atentos de cuando empiezan a desplazar la tapa y cuando empiezan a preparar todo, a quitar las grúas de la losa del terreno de juego para de nuevo sacar las bandejas del césped retráctil. Ahí podemos ver la zona de Castellana ya saliendo del Tour Bernabéu. Muchos trabajadores ultimando, preparando todo para el partido del domingo contra la Real Sociedad. Una plataforma estará operando también en la zona central del lateral oeste, y ahí tenemos esa plataforma que poco a poco van a ir desmontando también y demoliendo para dejar paso al nuevo Bernabéu. Ahí ya pues prácticamente vamos saliendo del tour, así que si te ha gustado el vídeo déjame un like, suscríbete al canal, y dentro de poco empieza el rock and roll con la salida de las bandejas. Nos vemos, a la Madrid, chao.